Buenas tardes a quienes nos acompañan hoy, a quienes nos estén escuchando en este segundo capítulo del Cruce, en la segunda temporada del podcast Mujeres al Sur. Si nos han seguido, ya saben que en esta segunda temporada, después de una primera de 60 capítulos, decidimos cambiar un poquito las cosas y tenemos dos tipos de capítulos. Capítulos que cuentan historias de vida y capítulos en que ponemos temas intensos, polémicos, complejos para la mujer en Cuba y en América Latina sobre la mesa. Hoy, en este segundo capítulo del Cruce, nos acompaña la doctora en Sociología, Iliana Benítez, que también es profesora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Bienvenida, Iliana. Muchas gracias. Porque vamos a estar hablando de un tema que viene muy al mes de mayo. El 1 de mayo se celebró el Día Internacional del Trabajo y a lo largo de este mes hemos estado leyendo, hemos estado estudiando, nosotras las mujeres al sur, preparándonos para dedicar este capítulo a la situación de la mujer frente al empleo, frente al trabajo, en Cuba y en el continente latinoamericano. Aquí estoy yo, Ania Terrero, pero nos acompaña también Dai, que está detrás de cámara, contando un poco esta historia, y desde Argentina se nos sumará Anita en algún momento de este podcast. Bienvenidas a este segundo capítulo del Cruce y arrancamos. Las mujeres de América Latina son perseverantes. Somos diversidad cultural. Somos alegres, valientes, sensibles. Somos luchadoras. Somos muy fieras. Somos alegres. Somos fuertes. Son valientes. Somos unas grandes luchadoras. En este segundo capítulo del Cruce contaba Iliana que haremos hablar de la situación de la mujer frente al empleo. Cuando uno revisa las estadísticas de Cuba, revisa las tasas de ocupación, revisa las tasas de desempleo, se da cuenta a simple vista de que hay brechas entre mujeres y hombres y que incluso que por momentos esas brechas han tendido a ampliarse. Por eso una primera pregunta para entrar en tema es: ¿cuál es la situación de la mujer cubana hoy frente al empleo? ¿Existen estas brechas de género efectivamente? ¿Cómo se comporta eso en los datos, en los números? Sí, exactamente, Ania, como planteas, existe esa brecha en la participación en el empleo de hombres y mujeres en Cuba. Vamos a comenzar con un dato muy ilustrativo, que es de la cantidad de ocupados hasta el año 2022, que es la última cifra oficial que se encuentra publicada en Cuba por la Estadística de Información, por la Oficina de Estadística de Información. Del total de ocupados en el 2022, el 62.1% eran hombres y solo el 37.9% eran mujeres. Hay una brecha ahí grande. Hay una brecha significativa si vemos que el comportamiento normal de una población es a que sea el 50%, por supuesto, con la diferencia que existe de acuerdo con el índice de masculinidad en cada una de las poblaciones, pero es más o menos la tendencia. Sin embargo, cuando vamos al empleo de esas personas que están en edad laboral, observamos tal diferencia, pero esta diferenciación viene no solo desde la ocupación, sino desde la propia población económicamente activa, que es la población que está en edad laboral y con condiciones y disposición para el empleo. Las cifras nos hablan de que la población económicamente activa en Cuba, que es esa población en edad laboral y dispuesta a trabajar, el 62% de esa población es masculina y el 38%, esas son las cifras ya redondeadas, es femenino. Ya desde ese punto de partida vemos que hay diferencias. Ahora, cuando nos adentramos a la tasa de actividad económica femenina y masculina, vemos que la tasa de actividad económica femenina es del 52.7%, mientras que la masculina es del 77.1%. Vemos también que en esa tasa de actividad económica, ya dentro de la misma población en edad laboral y dispuesta al empleo, hay una diferenciación marcada entre hombres y mujeres. Y esta diferenciación puede acrecentarse, y de hecho sucede, en dependencia de los territorios en las provincias y municipios del país. Esas son las grandes cifras en que podemos encontrar la primera brecha en la participación en el empleo entre hombres y mujeres en Cuba. Hemos hablado un poco de un resumen de datos en Cuba. Te propongo que nos vayamos de acá, del estudio Nexos de la Facultad de Comunicación, donde estamos grabando este episodio, hasta Argentina, para hablar con nuestra colega Anita Fernández, que nos va a contextualizar un poco estos datos en el contexto latinoamericano, en nuestra sección El Dato, dentro del Cruce.
América Latina es una región que se encuentra en constante evolución. Sin embargo, persisten desafíos en términos de igualdad de género, especialmente en el ámbito laboral. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la tasa de participación laboral femenina en América Latina es del 52% en comparación con el 74% de los hombres. Además, la tasa de desempleo femenino preocupantemente sigue siendo muy alta. Alcanza el 11,5% frente al 8,6% de los hombres, según la Organización Internacional del Trabajo. En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cerrado por el actual gobierno recientemente, publicaba el año pasado un informe confirmando que las mujeres estamos más expuestas a trabajos precarios, sin acceso a la seguridad social ni al resto de los derechos laborales. Esto queda notablemente expuesto al considerarse que, si se registrara al total de trabajadoras de casas particulares, la tasa de informalidad de la economía argentina se reduciría en 6,7 puntos porcentuales. En el mercado del trabajo, las mujeres continúan siendo relegadas a actividades con menor remuneración. Por ejemplo, el salario promedio en los servicios de atención a personas mayores, donde la participación de las mujeres alcanza el 88%, es 9 veces menor que el del sector hidrocarburífero, en el que la participación de las mujeres es de apenas el 22%. Para abordar estas cuestiones de manera efectiva, se requieren soluciones estructurales que promuevan la igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito educativo y laboral. Encontramos acá un primer desafío que claramente es cultural, dado que arrastramos décadas de prejuicios y estereotipos que insisten en asignar roles específicos a las mujeres asociados con las tareas domésticas y de cuidados. Una estrategia clave es la implementación de políticas públicas en educación que incluyan becas y subsidios específicos para niñas y mujeres, así como programas de mentorías, tutorías, para fomentar su participación en áreas tradicionalmente dominadas por los hombres. Además, es fundamental promover la empleabilidad de las mujeres a través de políticas de igualdad salarial, acceso equitativo a oportunidades de capacitación y desarrollo profesional, y a la creación de entornos laborales inclusivos y libres de discriminación de género. Y desde la sociedad civil también se puede ayudar. Los individuos pueden contribuir a la promoción de la igualdad de género mediante acciones concretas, como apoyar a organizaciones que trabajan en el empoderamiento económico de las mujeres, abogar por políticas de igualdad de género en el lugar de trabajo y participar en campañas de sensibilización sobre la importancia de la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral. El empleo y desempleo de mujeres en América Latina representan desafíos significativos que requieren un enfoque multidimensional y colaborativo. Al abordar las disparidades en el acceso a la educación y promover políticas de acción afirmativa en el empleo, podemos avanzar hacia una sociedad más equitativa y próspera para todas y todos. Estamos de vuelta acá en el estudio Nexos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, grabando nuestro capítulo El Cruce con la colega Iliana Benítez, y vamos a seguir un poco hablando de la situación de la mujer frente al empleo en Cuba. Me decías que había algunos daticos que se te habían quedado, cuéntanoslos, y después quiero que hablemos un poco de las causas que hay detrás de estos datos. Exacto. Había comentado sobre la tasa de actividad económica, sin embargo,
Nos faltó un poquito abundar sobre la tasa de desocupación que nos dice de esa cantidad de personas, hombres y mujeres que están dispuestas al empleo. Cuántos se encuentran desocupados, que esto nos habla un poco más de los elementos que podrían estar impidiendo el acceso. Y ahí también encontramos algunas diferencias. La tasa de desocupación femenina en Cuba es del 2%. Sin embargo, en la población masculina es del 1.7%. Es decir, que existe un mayor desempleo entre las mujeres que entre los hombres, aunque aquí la brecha vemos que es menor que en cuanto a tasa de actividad económica. O sea, esto quiere decir que las mujeres en edad económicamente activa son más las que están desempleadas que los hombres en edad económicamente activa. Exactamente. Y otro elemento importante es ver cuáles son las ocupaciones o cuáles son los espacios donde participa mayormente la mujer, donde dentro de esa participación general la mujer solo pasa del 50% en salud pública y asistencia social, en intermediación financiera, en educación, en ciencia, tecnología e innovación, que es importante esto, y en cultura y deporte. Vemos que de cierta forma esto nos está dando dos elementos en el empleo femenino en Cuba. Uno, que continúa existiendo una cierta segregación horizontal hacia algunos espacios tradicionalmente relacionados con las actividades que han desarrollado históricamente las mujeres, basadas en la propia cultura machista que hace distribución de roles por género, pero también nos está hablando del nivel educacional alcanzado por las mujeres, porque que sean en ciencia e innovación el 53.92% de los ocupados, eso nos está hablando también de ese alto nivel educacional que alcanzan las mujeres en Cuba, que acceden al empleo, que de hecho en la medida que aumenta el nivel educacional, vemos que también aumenta la participación de las mujeres cuando comparamos entre los sexos estos dos. Sí, ahí podríamos hablar un poco de lo que hemos hablado otras veces en los otros capítulos de Mujeres del Sur, que tiene que ver con cómo los roles de género siguen marcando una distribución entre lo que las mujeres estudian y en lo que las mujeres trabajan, y sigue habiendo como una distribución de roles que marca que ellas sean mayoría en cultura, en salud, en educación. Exacto. Pero ahí está también pesando los avances que ha habido en Cuba de incorporación de la mujer, porque en Cuba las estadísticas de pronto podrían parecer muy locas. Las mujeres somos mayoría en los espacios académicos, somos mayoría entre los espacios de liderazgo, somos mayoría en determinadas estadísticas, pero cuando vemos debajo de esas mayorías, somos mayoría en los espacios de ciencia y técnica, y ahí están todas las mujeres que estuvieron detrás de las vacunas durante el proceso de la COVID-19 y demás. Pero cuando vemos detrás de eso, de todas maneras seguimos teniendo una segregación por género. Existe cuando salimos de segregación. esos espacios, digamos, de las mujeres que llegaron a estudiar, que tuvieron ese privilegio, sigue habiendo determinadas brechas. Exactamente, así sucede. Igualmente, cuando vemos entre los el total de trabajadores que tienen nivel superior, son mayoría las mujeres, que representando el 57.3%. Sin embargo, no son mayoría después en el empleo. No son mayoría en el empleo, atendiendo también entonces al desempeño, al cargo que ocupen dentro de esos espacios. Claro. Ahí donde está entonces lo que llamaríamos segregación vertical también. Claro. Y ahora, Iliana, yo quería que tú nos hablaras un poco de cuáles son las causas que hay detrás de esto, es decir, cuáles son las causas culturales, sociales, económicas que provocan que podemos ir, las investigaciones han demostrado que podrían influir en estas brechas de género en las tasas. Bueno, yo resumiría en dos causas fundamentales en Cuba en estos momentos, y una atraviesa la otra. Está la cultura patriarcal que todavía persiste en nuestra sociedad, a pesar de que han existido avances, y la otra es la situación de crisis económica en que nos encontramos. ¿Por qué me refiero a estas dos y la relación? Una, porque esa misma tradicional división de roles ha hecho que las mujeres muchas veces se dediquen al espacio privado, al cuidado de otros, ya sea de niños, de personas en situación de discapacidad o ancianos, personas que dependan de otros, que requieran de algún cuidado, pero también porque en medio de una situación de crisis económica, que los empleos formales muchas veces se hacen menos atractivos, o por lo menos no abundan los empleos que tengan un salario digno, como se conceptualiza también dentro de la teoría de los estudios del trabajo, hace que las mujeres, apoyadas un poco en esa cultura patriarcal, sientan menos presión a la hora de no acceder a un empleo y depender de la protección o de la manutención de un hombre que esté actuando
como proveedor, como breadwinner, que es quien lleva el dinero a la casa y entonces se dedica al cuidado. Por eso te digo que es el costo de oportunidad a la mujer. Bueno, el acceder a un empleo que no me va a dar un salario que sea significativamente oneroso como para tener una vida más holgada, y lo que significa eso, y cómo optaría entonces por quedar en la casa al cuidado de otros. Que ahí hay que hacer un paréntesis también, que existen figuras femeninas que no precisamente se están dedicando al cuidado de otros y que tampoco acceden al empleo desde una tradicional, digamos, un rol un poco tradicional y bastante patriarcal de dependiente del hombre, y que tampoco se está dedicando al cuidado de un niño o de una persona en la casa, que serían totalmente dependientes de acuerdo con lo que ha establecido la cultura machista. Por eso te digo, está doblemente relacionado, y también dentro del propio empleo, lo que pudiera estar limitando el acceso de la mujer a algunos puestos estaría en esa propia autolimitación, lo que se le ha dado, se ha nombrado dentro de la teoría feminista como el techo de cristal, y también todos los obstáculos que encuentra para acceder a esos puestos de dirección, precisamente por la falta de conciliación en los cuidados y la corresponsabilidad a nivel familiar y también estatal para atender a las personas que están bajo su cuidado. Sí, hay una raíz cultural ahí que pesa muy fuerte. Exactamente. Por eso cuando decimos, en Cuba hemos avanzado mucho en temas de igualdad de género, sí, por supuesto. Se han garantizado muchísimos derechos para la mujer también, pero hay un prejuicio cultural en la base que sigue condicionando y que lo vemos después en los números. Exactamente. Y a veces hasta un falso paternalismo de que, bueno, no le voy a asignar tal puesto o tal trabajo a una mujer porque tiene hijos y no tiene tiempo para hacerlo, o un poco cuidarla de esa sobrecarga, cuando realmente tendría que ser la mujer quien decida y la familia quien asuma desde la perspectiva de corresponsabilidad cómo se va a asumir, cómo la mujer puede acceder a ese puesto de trabajo. Y ahí también está todo el desafío de las mujeres en empleos informales, ¿no? Que no se contabilizan. Hay empleos informales que no se contabilizan desde el punto de vista de los ocupados formalmente en Cuba, pero sí a través de la encuesta de ocupación, las personas que aparecen como en este tipo de empleo, que también hay una alta presencia femenina, precisamente atravesado por la cultura patriarcal, que les permite dedicarse a algún trabajo informal, claro, que no es precisamente un empleo, una ocupación, pero sí está también cercano a la casa, a la familia, para continuar para tener tiempo para las tareas domésticas y para de cuidado. Esas tareas también de cuidado. Liana, yo quería que un poco, ahí también está todo el desafío de las mujeres en el sector privado, que cuando miramos las estadísticas, las primeras estadísticas de MIPYMES y de actores económicos privados, vemos que ellas no son mayoría tampoco, y ahí hay razones que quizás tú nos puedas apuntar algunos detalles, porque pareciera como que el comportamiento del empleo estatal un poco se traslada al empleo privado, y ahí se presentan otros problemas. Bueno, más que trasladarse, pienso que se agravan. Es lo que estamos observando. En primer lugar, por un fenómeno que es general en los temas del empleo en Cuba, que es quizás la falta de institucionalidad en el sector privado para el cumplimiento de todo el código laboral. Es decir, todas las protecciones que debe llevar un trabajador, y cuando este trabajador es una mujer, entonces el derecho a prestaciones como el de la maternidad. Y es uno de los mayores riesgos que pienso que tenemos en estos momentos, es decir, y retos también, la informalidad, y que se ha identificado y declarado ya en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba. Pero no es solo, y cuando hablamos de esto hacia el interior y vemos por género, la mujer entonces tiene una mayor desventaja si estamos suponiendo que debe en algún momento de su vida estar dedicada a la maternidad y debe tener una protección social para que se dedique a ello. Entonces, el cumplimiento de todo lo que está establecido en el Código de Trabajo en Cuba, en el sector privado, es uno de los desafíos grandes que tenemos en Cuba en estos momentos.
Liliana, una última pregunta que habíamos comentado era un poco, no comparar, pero sí contextualizar la situación de la mujer cubana en el continente latinoamericano. ¿Cuáles son los puntos de similitud y de diferencia de las mujeres frente al empleo en Cuba con respecto al continente? Bueno, revisando algunas cifras generales, encontramos que la tasa de actividad económica en las mujeres, que estamos hablando que es de esa población femenina que está en edad laboral y que está dispuesta y en condiciones de acceder al empleo, vemos que las cifras son más o menos similares, aunque es mayor en Cuba. En Cuba estamos, comentaba ahorita, en un 52.7%, sin embargo, en América Latina es 52.1%. La mayor diferencia está precisamente en las tasas de desempleo. En Cuba el desempleo femenino está en el 2.0%, que ahorita comparamos con respecto a los hombres, pero cuando vamos a América Latina está en el 8.5%. Es decir, que en América Latina, como región en general, está en 8.5% la tasa de desempleo femenino, que es mucho mayor a la que tiene en Cuba. Y en eso pienso que intervienen estos mismos elementos que estábamos hablando, que caracterizan a la mujer trabajadora, que es el nivel educacional alcanzado, lo que les brinda mayores competencias para el mercado laboral. Y también todo lo que existe en las regulaciones laborales para favorecer el empleo femenino, como recientemente se acaba de aprobar modificaciones a la ley de maternidad que se extiende hasta los 15 meses. Eso favorece también el empleo femenino y la protección que pueda tener. Por tanto, volvemos a que no se pueden perder con la emergencia de estos nuevos actores económicos en Cuba, el sector privado. No podemos perder los espacios ganados ya en temas de protección laboral que beneficien al empleo femenino en el país. Liliana, un poco ahí, cogiendo al hilo lo último que decías y para ir cerrando, sin ánimo entiendo que las soluciones a este problema no se dan en 5 minutos ni son inmediatas, pero ¿cuáles son posibles caminos para reducir esa brecha en el empleo? Bueno, hay un camino que es el educativo, que es el que tenemos que seguir transitando, que es poco a poco, pero no se puede soltar. No podemos dejar de la mano ese tema que es la educación en la equidad de niñas y niños. Eso es fundamental. Y también de los adultos, porque los empleadores que son hombres y mujeres adultos también tienen una cultura ya incorporada que no porque haya sido incorporada en su proceso de socialización se debe mantener así, sino que también hay que transformarla para facilitar el empleo. Los otros elementos están desde el punto de vista de la corresponsabilidad estatal, que sería todos los servicios de cuidados que puedan favorecer que las tareas domésticas y de cuidados estén socializadas y que permitan la incorporación al empleo tanto de hombres como mujeres, pero fundamentalmente sabemos que favorecería a la población femenina, que es quien más se está dedicando a esta tarea. Y el cuidado en la educación no sexista transita también por el tema de la corresponsabilidad en la familia, que tanto hombres como mujeres sean responsables del cuidado de los hijos, del cuidado de las personas dependientes de manera general, para que ambos tengan las mismas posibilidades de acceder a ese empleo. Y una vez que accedan al empleo, entonces también escalar hacia posiciones mejores en dependencia de sus capacidades y de sus aptitudes como personas. Bueno, ha sido tremendo placer tenerte aquí con nosotros hoy, Ileana, en este estudio Nexos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, grabando este segundo capítulo del Cruce, una sección nueva que estrenamos en esta segunda temporada, en las que nos proponemos mirar esos desafíos, esos conflictos, esos problemas que pueden estar afectando el desarrollo y la capacidad de las mujeres para tener una vida plena, digna y en igualdad. Hablar del empleo sin dudas en tan poco tiempo es muy complicado, por eso te agradezco aún más el resumen que has hecho de datos, de causas, de contextos. Le agradezco a Anita, que nos acompañó desde Argentina, y a Dai, que ha estado haciendo las cámaras magistralmente. Por acá Ania, en este segundo capítulo del Cruce, y nos vemos dentro de 15 días en otro capítulo de Mujeres al Sur.